Vale, pues todo tuyo. Vale, perfecto. Pues hola a todos y todas. Vengo a hablar un poquito hoy sobre automatizar a la web con Puppeteer. Mi nombre es Ángel, como Raúl ha dicho. Muchas gracias por esa introducción. Soy desarrollador full stack. Me encantan los videojuegos y los vinilos, aparte de la programación. Y actualmente soy miembro del equipo técnico de VMware, bastante reciente. Ese es mi usuario de Twitter y en mi página web pues, podéis encontrar el resto de redes sociales. Y hoy vengo a hablaros un poco de automatización web, pero más concretamente os quiero hablar un poco de una tarea que aparece en nuestro calendario cada 3 meses. Y es que, por políticas de seguridad, cada 3 meses tenemos que rotar las contraseñas de ciertas cuentas. ¿Qué ocurre? Que parece una tarea sencilla, tampoco voy a decir que sea una tarea muy complicada de hacer, pero implica ciertos pasos. Tenemos que acceder a los datos de la cuenta, tengamos almacenados donde los tengamos, tanto los usuarios como las contraseñas, iniciar sesión en la interfaz web, saber un poco cómo moverte por la plataforma, ya que, como podréis imaginar, las plataformas de terceros no suelen ser, la mayoría, muy usables. Tenemos que generar una contraseña aleatoria, que aparte esto también es un paso importante, ya que cómo de fiable es una contraseña varía en función del desarrollador que esté haciendo esta tarea. Para unos puede ser 32 caracteres, para otros puede ser 24, carácter alfanumérico, etc. Tenemos que actualizar la contraseña en la plataforma y guardar el nuevo valor en los sistemas que la estén utilizando. Todo esto 6 veces, porque no solo tenemos una cuenta, sino que tenemos 6 en la misma plataforma. No es la tarea más divertida que podamos hacer, tampoco nos consume excesivo tiempo, pero sí es cierto que acarrea otros problemas más importantes. Y es que, por ejemplo, podemos olvidar rotar una de las cuentas, podemos guardar una contraseña errónea, ya que en un momento dado alguien te habla por el Slack mientras estás copiando y pegando y al final pegas la contraseña que no quieres o guardas la que no es. Podemos generar una contraseña insegura, depende del desarrollador que lo esté haciendo. O podemos incluso, que esto puede ser una de las peores cosas, olvidar las contraseñas en un fichero TXT que hayamos creado para ir paso a paso haciendo las rotaciones. Pues vamos a ponernos a automatizarlo. La última vez que me tocó a mí hacer esta tarea, me pensé un poco el invertir un poquito de más tiempo, lo comenté con el equipo y todos acordamos de que era una buena idea intentar automatizar, aunque sea la mayor parte de ese proceso. Así que, bueno, aquí un poco la definición de automatización de la web. Esto no es nada nuevo, es decir, hablando de Puppeteer, que es una librería relativamente nueva, pero antes existían otras maneras de hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, PhantomJS. PhantomJS no es realmente un navegador, es un emulador de un navegador que corre sobre Node.js y simula lo que serían todas las interacciones de un navegador con respecto a una página web. Problema que tenía PhantomJS, que al ser una librería que emula un navegador, tenía que estar al día con todas las funcionalidades que se implementaban en los navegadores. Al final no podía estar al día, había problemas de compatibilidades, códigos que tú testeabas con PhantomJS o hacías con Phantom no funcionaba y ya con la llegada de React, Vue y todo este tipo de frameworks, Phantom directamente se descolgó y ya dejó de mantener el proyecto. También tenemos Selenium. Selenium no es un emulador, sí hace cambios sobre el propio navegador, pero actúa como un servicio aparte. Es decir, tenemos un servicio al que, mediante código que nosotros escribamos, hacemos peticiones y este ejecuta esas peticiones en los navegadores que necesitemos. Una de las cosas buenas de Selenium, que no tiene Puppeteer, por ejemplo, es que sí funciona con Firefox, Safari, Chrome y varios navegadores más. Pero sí es cierto que por lo menos cuando yo lo usé en el pasado, al tener un servicio intermedio, tenía algunos problemas de compatibilidad con los navegadores y aparte teníamos problemas, por ejemplo, de desincronización, que hacía una tarea y en mitad de todo el proceso te decía que había perdido la conectividad con el navegador, te daba errores de timeout y hay veces que era bastante complicado obtener errores y la parte de debug en sistemas de integración continua. Con lo cual lo seguimos utilizando a veces, pero estamos intentando mover la mayoría de lo que podemos a Puppeteer, sobre todo la parte de automatización. Puppeteer es una librería para Node que te permite controlar Chromium y Firefox de manera programática, es decir, a través de código que escribáis. Firefox lo pongo con un asterisco porque actualmente está todavía en proceso experimental y la API, creo que lo miré el otro día, estaba el 98% compatible con Puppeteer. Y sí es cierto que en principio las 2 funcionalidades o las 3 funcionalidades que le faltan tampoco son muy relevantes, con lo cual es un candidato bastante bueno a empezar a trabajar con él.
¿Cuáles son las ventajas de Puppeteer? Lo primero es que utiliza el protocolo de DevTools para conectarse con Chrome. Es decir, se integra directamente con el navegador y habla, como quien dice, su idioma. Le manda los comandos a través de DevTools al navegador y es el propio navegador quien ejecuta todo el código. Esto resuelve todos los problemas de compatibilidades que, por ejemplo, tenía Selenium o PhantomJS. Otra cosa buena de Puppeteer es que te instala la última versión compatible del navegador. Tú veremos ahora cómo instalarlo para empezar a utilizarlo, pero una vez que lo instalas, esto ya te instala un Chromium por defecto y puedes empezar a utilizarlo. No tienes que preocuparte de instalar tú tu propia versión de Chrome, indicarle dónde está ubicada ni demás, sino que directamente es instalarlo y funciona. Y aparte, proporciona una API simple y común. Hasta ahora era solo para Chrome, pero con la adición de Firefox, pues la misma API que utilizáis para probar cosas en Chrome, la podéis utilizar con Firefox. Esta última parte es sobre todo muy útil, como ha comentado Raúl, para el tema de testing. Porque en automatización, en principio, nos da igual con qué navegador lo hagamos. Solo queremos que funcione directamente. Pero si estamos hablando de testing, sí queremos probar no solo en Chrome, ya que estaríamos reduciendo la parte de testeo a un segmento de usuarios que puedan acceder a nuestra página web. Con esta ampliación de la API, nos está permitiendo probarlo también en Firefox. Y no sé si en un futuro intentará incluir otros navegadores mayoritarios como Safari, por ejemplo. Los requisitos que tiene, te pide Node 7.6 como mínimo. Yo siempre recomiendo utilizarlo la parte de la versión de LTS, en este caso la 10.16, y unos conocimientos básicos de JavaScript para escribir el código que va a controlar el navegador, HTML y CSS para los selectores y saber un poco cómo manejarte por el código de la web, y saber sobre el ecosistema de Node, básicamente cómo instalar el paquete con NPM. Para instalarlo es tan sencillo como empezar un proyecto y instalar el paquete de Puppeteer, como prefiráis, con NPM o con Yarn, y ya con esto os va a descargar la última versión de Chrome, de Chromium concretamente, que sea compatible con la versión de Puppeteer. Para empezar un poco a ver cómo funciona el código y cómo escribimos código que se va a ejecutar en el navegador, vamos a empezar con unos ejemplos muy sencillos. El primero es obtener el título de la página web de example.com, que es este de aquí. Lo primero es requerir la librería, tal cual. Lo siguiente importante es que tenemos que abrir un bloque de código asíncrono, ya que al ser interacciones con un navegador que depende de Chrome para resolver lo que le estás pidiendo, todas las acciones que se hagan con Puppeteer van a ser asíncronas. Lo que te recomiendan utilizar más de la versión 7.6, ya que es la primera versión de Node que incluye el código async-await. Si no, hacer esto con promesas es una locura, porque al final vas a tener que encadenar como 20 promesas para hacer una única acción. Lo siguiente, iniciamos el navegador. Esto inicia un navegador por defecto de Chromium y para poder empezar a interaccionar con él. Existen varias opciones de personalización que veremos un poco más adelante, pero por ahora, por defecto, te lanza Chrome en modo headless, es decir, no se muestra ninguna ventana, muy útil para sistemas de integración continua, con un determinado viewport, y las interacciones son automáticas. En cuanto tú pulsas, en cuanto le dices que haga tal cosa, lo hace directamente. Lo siguiente es abrir un tab. Se hace con New Page y nos dirigimos a la página web con GoTo. Si os fijáis, todos los comandos utilizan await, que es lo que hemos comentado del bloque de asíncrono. Lo siguiente es utilizar $. Para los que hayáis utilizado jQuery resultará bastante hasta entrañable. Y nombramos el selector. Esto lo que nos da realmente es una referencia al nodo dentro de Puppeteer. Y lo siguiente que hacemos es evaluar con respecto a la página web, es decir, le pasamos a DevTools que queremos evaluar este trozo de código sobre el nodo title. Y eso nos dará pues el contenido del texto de ese elemento. Y esperamos a que se cierre el browser para no dejarlo abierto, si no se puede quedar con el proceso abierto y vamos a tener 1000 Chromes dentro de la máquina y la RAM no le va a gustar. Si lo probamos, este código funciona perfectamente. Basic, Simple Domain y ya lo hace. Vamos a entrar un poquito más en algo un pelín más complejo y vamos a hacer, dentro de Stack Overflow, vamos a buscar el término de Puppeteer en su buscador, le vamos a dar al botón de buscar y vamos a leer el primer texto de la primera pregunta. Lo mismo código, solo que esta vez nos dirigimos a Stack Overflow, le damos los selectores que queremos y ahora una cosa muy interesante que nos provee de Puppeteer son los métodos de wait for. Existen varios, en este caso tenemos wait for selector, el que voy a usar, que lo que te permite es esperar a que Chrome detecte este selector antes de continuar ejecutando tu código. ¿Por qué es importante esto?
En la página de example.com es un HTML básico, con lo cual nunca vas a tener problema para encontrar el selector. Pero en las páginas web que utilizan mucho código de JavaScript o cualquier framework de React, Angular, etcétera, van a tardar un cierto tiempo en montar todo el componente e imprimir en el HTML el resultado final. Por ello, antes de continuar con la implementación, esperamos a que ese selector esté disponible. Después, con el método type, simulamos la escritura de una persona dentro del campo y le colocamos el texto de Puppeteer. Y por último, hacemos clic en el botón que le digamos. Una vez ya que tenemos todo esto hecho, este sería el selector de CSS que nos llevaría a la primera, a la primera respuesta, bueno, perdón, a la primera pregunta de ese término. Esperamos otra vez al selector, ya que nos estamos moviendo de página y otra vez tenemos que esperar a que se cargue. En este caso, incluso, no estamos esperando a que React o Angular o lo que sea procese ese texto, sino que estamos esperando a que el servidor te devuelva la respuesta de la API con esa información. Lo mismo, evaluamos, hacemos el selector, evaluamos y demás, y tenemos el mismo resultado. Pues bien, con este código, con esos dos pequeños ejemplos, ya sabéis prácticamente el 90% de lo que necesitáis para automatizar procesos. Básicamente, moverte por una página web, ir a un sitio, seleccionar elementos, esperar a que aparezcan y obtener información. Además, podéis interaccionar haciendo type, click y demás. Vamos a empezar un poco con la rotación de contraseña. En este caso, no lo voy a centrar en el código, ya que es un código que no puedo mostrar, la verdad. Pero sí es cierto que encontré varios problemas, que es lo que os voy a explicar un poco, cómo esos problemas que me he encontrado y cómo los he solucionado. Una de las cosas buenas y muy importantes cuando enfrentéis a tareas de este tipo es que lo hagáis bastante motivados, ya que en cuanto empecéis a navegar por las páginas web vais a encontrar verdaderas, bueno, chapuzas y mucha complicación a la hora de interaccionar. Por ejemplo, código que cabría esperar que todo funcione correctamente y sin ningún problema. Tal y como hemos visto, inicializamos el browser, navegamos a la página web. Aquí estamos leyendo de un fichero JSON el usuario y la contraseña. Espero a que aparezca ese usuario. Escribo el usuario y la contraseña y le doy clic al botón de Submit. ¿Cuántos creéis que esto funciona? Bien, estáis bien entrenados para empezar este tipo de tareas. No funciona, por supuesto que no. ¿Ha dicho algo? No. No funciona. Bien, cuando ocurre este tipo de problema, lo más fácil es evitar el modo headless y empezar a visualizar qué es lo que está haciendo el navegador, para encontrarnos los problemas directamente. Para ello, en lugar de lanzar directamente el navegador con las opciones por defecto, simplemente podemos leer de una variable de bug que se pase por variable de entorno. En función a esa variable de entorno, le activamos o desactivamos el modo headless. Slow motion, esta opción lo que te permite es esperar un poco antes de realizar las acciones, porque si lo pones a 0 segundos en cuanto detecte, va a empezar a interaccionar directamente y no vas a ver qué está haciendo. Y el viewport, si lo queremos ampliar un poco, también se puede cambiar. Y bueno, pues lo primero que me encuentro, por supuesto, el aviso de cookies. Entonces, claro, al tener un aviso de cookies, al no ser visible en el navegador, Chrome está intentando actuar como si fuera una persona, con lo cual, si hay algo que estás intentando clicar, que está encima, que está debajo de otro elemento que está encima, pues no puedes llegar hasta él. Y falla, diciendo que el elemento no es visible o no puede llegar hasta él. Pues bien, muy fácil, aceptamos las cookies. Tampoco hay mucho más problema que esto. ¿Creéis que funciona? A veces sí, a veces no. Y claro, era un poco raro, porque ¿por qué funciona a veces sí y por qué a veces no? Si realmente es un botón, tiene que estar ahí, hago un wait for selector, pero hay veces que no funciona. Pues la gracia es que esa página web necesita 105 peticiones para mostrar el aviso de las cookies. Entre CSS, JavaScript, todo lo que carga. Vamos, una barbaridad. Aparte, ese mensaje de cookies no es un mensaje tal cual que inyecta la página web, sino que lee de un fichero JavaScript, ese JavaScript carga un iframe en la página web que a su vez carga 2 iframes. Es bastante complicado hacer que Chrome espere a todos estos pasos encadenados uno detrás de otro. Y aparte también tenemos el problema que es bastante fácil que esto falle en un futuro, ya que si estás controlando que este iframe aparezca pero no los demás,
estos iframes es muy fácil que cambien, la URL, lo que sea. Entonces no es tan fácil esperar a ellos. ¿Qué solución podemos tener esto? Pues otro problema que también tenemos es que tarda como 4 segundos en empezar a poder interaccionar con la página. Pues básicamente hacer lo que hace un navegador y lo que hacemos todos, instalar un adblocker y bloquear las cosas que no queremos que se muestren. Lo que es tan sencillo. Cogemos una lista de URLs que queremos bloquear. En este caso, pues las he recortado. Me di cuenta que la parte de trustarc.com es la que inyecta la parte de las cookies. Y ahora escribimos un pequeño código que lo que nos va a permitir es bloquear cualquier petición que venga de esos dominios. Le decimos a Chrome que queremos interceptar todas esas peticiones, que por cada respuesta ejecute este código, obtenemos la URL, el tipo de recurso, y ahora, si es de tipo imagen, ya que las imágenes para hacer automatización no nos importan para nada, las quitamos de en medio, y por cada dominio, por cada dominio que queremos bloquear, compruebe si esa URL pues hace match con esa regex. Y si lo hace, lo paramos. Si no, que siga. Y todo funciona correctamente. Ahora continuamos con la parte de selectores, que esto también es otra fiesta tremenda. Vamos, ya podéis ver que hay algunos que sí son legibles, como Search Form, pero después te puedes encontrar cosas como CTRP, y algunos que son claramente generados automáticamente, como SWML. Eso es bastante complicado. En este caso, mi recomendación es que siempre intentéis seguir como un orden en base a la fiabilidad del selector que vais a poner. Porque la idea de todo esto es crear un código que no falle dentro de 3 días. Es decir, que no haga un deployment de esa plataforma, cambie todas las clases de CSS y se pierda todo el trabajo que habéis hecho. Lo más fiable siempre son los IDs que son únicos, como user, search, son muy claros. Aparte, se ve que lo ha puesto una persona, que no lo ha puesto una máquina, porque tiene un nombre que puedes entender. Lo siguiente, no está mal tampoco las partes de clases, las clases CSS, se espera que no suelen cambiar. Los atributos, hay algunos que son un poco más fiables, como puede ser el name de un input, que en teoría no debe de cambiar, porque si no también hay que cambiar el código del backend, pero es más fácil que cambie. Y ya por último, que es lo peor, en base al contenido. El contenido es tan fácil como que alguien cambie directamente el texto, que ponga una coma más, y ya no te va a funcionar correctamente. Y otro paso más que no he puesto aquí, que es precisamente el que me pasó, era que ya no era, los selectores no había ninguno que pudiera coger, porque eran, selectores, de hecho creo que la mayoría es que no tenían ni selectores. Para colmo, el texto tampoco era, porque habían utilizado un input y no podía llegar a ese input para poder meter la contraseña. Lo que tuve que hacer es, en base al contenido del elemento anterior, encontrar el label, después irme al padre, del padre coger el segundo hijo y ese es el input. Después de un par de meses funciona, así que veo que no va a cambiarlo mucho. Pero bueno, no es lo ideal, desde luego. Y bien, con esto ya tendríamos las contraseñas rotadas y toda la información que necesitamos. ¿Qué ocurre? Con este código está bastante bien a la hora de ejecutarlo, pero sí es cierto que en una parte de rotación de contraseñas, como es un poco crítico, ya que si nos equivocamos o si el programa falla por cualquier cosa a la hora de rotar una contraseña, puede ser un problema, ya que podemos haber perdido la contraseña o podemos estar guardando una que no es y otros sistemas empezar a fallar. Por ello, la idea es que preveamos un poco todos esos problemas antes de que ocurran e intentemos solventarlo lo más sencillamente posible. Errores, por ejemplo, que puede pasar, que no funcione la web en ese momento y empieza a fallar el proceso. Que la contraseña sea inválida porque hayan cambiado los requisitos. Muy típico. Que te dé un error 500 o cualquier otra cosa. ¿Cómo prever un poquito este tipo de errores? Lo primero que os recomiendo es que hagáis un log con todo lo que hace la aplicación. A medida que vais avanzando, id dejando en el log escrito, he entrado en tal página, he accedido, he hecho clic, he llegado hasta aquí y voy haciendo todo este proceso. De manera que si falla en algún momento, sabréis exactamente en qué punto se ha quedado el proceso de automatización. También podéis almacenar capturas de pantalla. También es otra funcionalidad que te agrega Puppeteer. Otra parte importante es que repitas el proceso, si es posible, que en el caso de la rotación de contraseñas lo estamos implementando. Una vez que hacemos el cambio de contraseña, lanzamos otro navegador nuevo que se conecta de nuevo a la página web y prueba la nueva contraseña. Si la nueva contraseña ya funciona, pues ya asumimos que todo el proceso se ha cerrado correctamente.
Otra parte también muy interesante es el tema de Dry Run, que es una opción que, la he llamado Dry Run porque es como la típica opción que suelen haber en muchas CLI, que lo que te permite es ejecutar todo el proceso hasta que llegues a un punto donde vas a modificar algo o vas a destruirlo, depende del proceso que estés ejecutando. En este caso de la rotación de contraseñas, tenemos la opción de Dry Run, que lo que hace es coge la contraseña actual, inicia sesión, llega hasta la parte de la contraseña, escribe la contraseña nueva aleatoria, pero no llega a ejecutar el botón de update. Es decir, no llega a cambiar la contraseña. ¿Por qué es interesante esto? Como digo, esta tarea que nosotros tenemos es cada 3 meses. Es decir, estamos escribiendo un código que se va a ejecutar dentro de 3 meses. Algo que dentro de 3 meses yo puede que no me acuerde de cómo lo escribí, por qué lo escribí o por qué puse un selector. Pero si tenemos una opción de Dry Run, sí podemos ejecutarlo, por ejemplo, diariamente, para comprobar que la plataforma sigue siendo estable y que todo está funcionando correctamente. Así podremos detectar mucho antes los errores que ocurran y evitaremos que cada 3 meses, en lugar de tener una tarea para rotar la contraseña, tengamos una tarea para arreglar el script que rota contraseñas. Y otra parte bastante interesante es que Papateer ejecuta un navegador por cada launch que hagas. Esto te permite paralelizar todos los procesos que quieras que ejecuten la misma acción. Y esto es lo que estamos haciendo con la rotación de contraseñas. Son 6 contraseñas, pues levantamos 6 navegadores que ejecutan todo el proceso al mismo tiempo. Se reduce bastante el tiempo y es bastante mejor. Esto lo dejo aquí un poco como idea, no lo he incluido en la charla, de hecho no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, os la dejo para que lo sepáis. Esta es una que suelo utilizar mucho, se llama Lister, y la suelo utilizar, es una librería también de Node, y la utilizo para escribir programas que se ejecutan en la terminal. Esto te permite definir una lista de tareas que va a ejecutar tu CLI o tu pequeño programa, te permite paralelizarlo, te permite también hacer en función de variables o de cambios que hagas si quieres saltarte un paso, puedes ejecutar pasos en paralelo en bloque y secuencialmente el siguiente, y es bastante completa, y una vez que la aprendes a utilizar, la verdad que es muy muy útil, y la seguimos utilizando para todo lo que estamos generando. Y bueno, eso sería todo. ¿Ya sabéis rotar contraseñas? Sí, sí, voy rápido, ¿no? Me pasa. ¿Alguna pregunta o...? Se lleva con Angular ¿Sí? y otra idea. ¿Qué tal se lleva con Angular? Se lleva bastante bien, la verdad, porque la ventaja es que está ejecutando generalmente, sobre todo si lo ejecutas con el Chromium por defecto que viene, están prácticamente en la última versión de Chrome. Con lo cual, si funciona en el navegador, funciona con Papateer. En general, no nos hemos encontrado nada. Así, lo más raro que nos hemos encontrado ha sido el tema de las 105 peticiones que hacía, que ahí sí se quedaba un poco trabado y no conseguimos detectar por qué se quedaba trabado con 105 peticiones. Sí. Para pruebas de compatibilidad en diferentes versiones de un navegador, no sé si el protocolo de DevTools empezó a funcionar a partir de una versión concreta de los navegadores Sí. modernos y si es útil o si es factible realizar ese tipo de pruebas con Papateer. De compatibilidad con navegadores. La parte de DevTools es propia de Chromium, perdón. Como interacción a Papateer con Firefox, utiliza otro protocolo distinto, que es el protocolo de control de Firefox. Con lo cual, según tengo entendido, DevTools salió hace bastante tiempo, y una de las opciones también que tienes a la hora de hacer launch del browser con Papateer es especificarle el path del binario que quieres ejecutar como navegador. Es decir, tú puedes ejecutar un navegador que tú quieras de Chrome, la versión que tú necesites. De hecho, si necesitas hacer eso, se puede, y eso también es bastante útil para entornos serverless, ya que no puedes hacer un bundle no puedes incluir en el código fuente que vas a ejecutar en serverless un binario bastante grande, como sería el de Chrome. Puedes incluir Papateer Core, ese paquete en lugar del de Papateer, que solo te incluye lo que sería la API de interacción, y luego tú ya le dices o bien el path donde está el Chrome que quieres ejecutar, o incluso un Chrome remoto, que tenga DevTools abierto y lo puedas ejecutar en una máquina remota. ¿Me puedes decir que habla el navegador con ciertos parámetros para probar responsive incluso de tu dispositivo? En plan, pues prueba como si fuera un iPhone, prueba como si fuera un... Entiendo que sí.
Sí, la parte del viewport la puedes configurar, vamos, por defecto te viene la opción de configuración del viewport. Puedes decirle los píxeles de ancho y los píxeles de alto que necesitas. La verdad que la parte de lo que sería responsive, porque el DevTools, dependiendo de si estás ejecutando una emulación de un dispositivo o cambiando el viewport, funciona de una manera o de otra. De ahí lo de los tabs y los clics. Supongo que al ser, no sé si será parte del protocolo de DevTools o será un agregado de Chrome a DevTools, pero entiendo que puedes llegar a interaccionar con eso y forzar a que Chrome se comporte de esa manera, pero la verdad que nunca lo he llegado a probar. ¿Cómo se llama la librería de JavaScript? Porque he oído que Google han dicho que lo usa para testear. Bueno, estoy trasteando. Claro. Porque una cosa es que exista JavaScript, otra cosa es que se está ejecutando realmente dentro del navegador usando una API. Entiendo que no es tan fácil como meterle la librería que esté mirando si eso funciona o no, si está trayendo los elementos que se esperan. A ver, realmente tú cuando lo ejecutas Papatir, normalmente, vamos, por lo menos como nosotros lo tenemos también testeando otro tipo de aplicaciones, lo que solemos hacer es testar lo que esperamos que el navegador esté mostrando. Hacemos test unitarios, que lo que sería de la aplicación, por ejemplo, de React, utilizamos por una parte Enzyme, Jest para generar toda la batería de test, y luego cuando queremos hacer un end-to-end de la aplicación, que vamos navegando por toda la aplicación de React, esperando que las vistas se muestren, que haga login, que haga todo, para eso utilizamos Papatir, porque ahí sí podemos hacer con Jest incluso. Jest tiene una librería que se llama Jest Papatir, que te permite controlar también toda la parte de expect y de interacción directa con Papatir, y puedes hacerlo. Una de las cosas que sí es cierto, que el problema que tiene Papatir es que solo lo ejecuta en Chrome. Si realmente tenéis la opción, por ejemplo, es una opción que nosotros estamos utilizando para trabajar con proyectos open source, es utilizar Browser Stack, que es te provee de una API a la que tú te puedes conectar y le dices, yo quiero que me ejecutes estos tests en Internet Explorer 11, hasta te lo permiten, en un dispositivo Samsung, en Chrome y en Firefox. Y vas a tener mayor cobertura de posibles dispositivos que accedan a tu página web. Pero como primer acercamiento al parte de testing de end-to-end, Papatir es ideal. Vale, nosotros estamos usando Cypress y ya pues veo otras alternativas que habría para... Cypress. O sea, he usado también ABA con Fan y Inicio para un drive, pero o sea, más para end-to-end. Y Claro. también te permite automatización, que Cypress es solo para testear y ya está. Claro. O tener una idea de cómo se comportaba con otra librería, de que Yes lo de eso pues le echaré un Exacto. Exacto, sí, son complementarios realmente. Testean como distintas partes de la aplicación. ¿No? Muchas gracias a todos y a todas por venir.